Eh, Se especula mucho, ¿no? Ustedes mismos ponen fecha a las supuestas reuniones que tenemos que tener acá y cuando no suceden, ustedes mismos dan las razones por las que no está. La verdad es que el día viernes se nos requirió a todos los presidentes de Conmebol estar presentes en la final. Viajé el día sábado y volví el día de ayer, así que sí, una bonita experiencia, un viaje agotador. Y ya estamos de nuevo acá trabajando. Ingeniero Egas, su comentario sobre Rodi Zambrano y la actuación arbitral frente al partido Sobre Rodi Zambrano, sobre la polémica que se presentó allá en la Copa América, la respuesta del principal de la federación. Yo no soy voz autorizada para opinar sobre el tema, me parece que a mi criterio muy personal el arbitraje de Rodi fue bastante normal, el transcurrir del partido fue normal. Pero como digo, esto es criterios y los criterios que valen son los del árbitro y los criterios que valen son de quienes califican a los árbitros, así que mal haría yo en emitir un criterio más involucrando a una asociación par nuestra como la Argentina y un árbitro ecuatoriano. Me parece que no me corresponde. Presidente, resulta inevitable hablar sobre el tema de la selección nacional. Usted mismo decía, uno de los temas que está circulando en los medios es el tema de las reuniones. Sobre las reuniones que se van a realizar acá en la federación para la continuidad, ¿no?, del profesor Bolillo Gómez. Escuchamos la respuesta del presidente Francisco Egas. Bueno, nosotros tenemos el día jueves una reunión de comisión de selecciones. Siempre fue el día jueves porque el arquitecto Deller, miembro importante de esta comisión, nos lo pidió así. Se había especulado que había una reunión ayer y que después, como yo había viajado, se había empujado la reunión y no se había tomado la decisión y demás. Nosotros estamos cumpliendo todos los pasos que tenemos que cumplir en el análisis del desempeño de la selección, tanto futbolístico como profesional en Copa América. Me parece que ustedes mismos, la prensa y la hinchada, piden institucionalidad en la federación y después pretenden que las decisiones se tomen visceralmente en unas pocas horas del estómago del presidente y eso no funciona así. Estamos cumpliendo con todos los pasos que exige una responsabilidad de este tamaño, recibiendo todos los informes, lo mismo en el caso de la supuesta indisciplina. Hemos pedido al hotel en Brasil que nos envíe los videos para determinar exactamente qué es lo que pasó, porque va desde una versión donde algunos jugadores se tomaron una cerveza tranquilamente entre ellos, hasta versiones que hablan de cosas descabelladas que sucedieron ahí, así que mientras nosotros no podamos tener la versión oficial con pruebas y demás, mal hacemos en hacer pronunciamientos, así que el tema Copa América está en profundo análisis, es objeto de varias reuniones que hemos mantenido estos días y que todavía tenemos por mantener, y en el momento en la que Federación complete todas esas etapas y se crea en capacidad de tomar una decisión informada con respecto a todo lo que tiene que ver con la selección mayor, ustedes van a ser los primeros en conocerlos. ¿La reunión se la va a realizar aquí en Guayaquil o en Quito? No, la reunión se la va a mantener en Quito. Sobre el tema que usted comentaba de la disciplina, ¿las pruebas ya están reunidas o todavía faltan más detalles para ampliar el informe? Estamos esperando un informe de la Comisión de Investigaciones. Sí. ¿Hay la posibilidad de que la federación, o a lo mejor lo piensa, en tener un manager deportivo? ¿Existe la posibilidad de tener ese cargo acá en la federación? Sí, en algún momento sí. Tenemos un año complicado en lo económico, pero yo lo dije en la rueda de prensa en Quito hace un par de semanas. La federación necesita una secretaría técnica, un secretario técnico que sea quien monte el proyecto largo plazo de la federación, quien homologue todos los trabajos, homologue el estilo de juego que van a jugar las selecciones nacionales. Es un plan ambicioso, es un plan a larguísimo plazo, seguramente eso será pensando en los mundiales que vienen más adelante. Sin embargo, no es que eso no puede ir de la mano con un intento serio de arreglar los problemas de la selección y de ponerla competitiva en el menor plazo posible. Ingeniero Egas, el tema Bolillo Gómez se ha venido dilatando. ¿Cuándo se sabrá a ciencia cierta si continúa o no el técnico Hernán Gómez mando de selección ecuatoriana? Les repito, dilatando de acuerdo con quién, con ustedes que tienen un apuro por saber las cosas y de la gente que tiene un apuro por saber las cosas. Me parece que, como digo, si es que nosotros tomaríamos una decisión visceral del estómago del presidente media hora después de terminado
el último partido de la Copa América, seguramente me estuvieran criticando por eso. Así que respetemos las instituciones, respetemos las instancias, no sé apuro de quién es esto. Me parece que una vez terminemos con todo el análisis, ustedes serán los primeros que conozcan. Una última, presidente. El directorio, ¿qué puntos le solicitó a la Comisión de Selecciones que para reunirse con el profesor Bolillo Gómez? Una ampliación del informe, porque creemos que el informe presentado por el cuerpo técnico es bastante escueto y no hace mención de un montón de cosas que el directorio quiere saber. El directorio tiene varios puntos que considera que son imprescindibles discutirlos con el cuerpo técnico de cara al futuro. Compromisos que creemos que un cuerpo técnico de una selección ecuatoriana tiene que hacer con la federación en cuanto a trabajo, en cuanto a metodología de trabajo, en cuanto a utilización de tecnología, muchas otras cosas, y que los tenemos que conversar con el cuerpo técnico. Una de las cosas que se ha mencionado en los últimos días es poder involucrar al técnico de la selección mayor con las otras selecciones, es decir, la sub-20, la sub-23, la sub-17. ¿Está también dentro de los planes, dentro de las cosas que se van a hablar en esta reunión? Yo no concibo una selección nacional donde el técnico de la selección de mayores no tenga ningún contacto con las selecciones menores. De ahí es de donde sale su materia prima para trabajar. Estos puntos tienen que ser aceptados en todo caso y explicados por el profesor para decir si facilita o no su continuidad de esa manera. Bueno, lo vamos a tratar. Son temas de conversar, es una conversación bipartita donde tenemos que analizar sobre todo qué es lo que está pasando y cómo se ha trabajado en el último año en el Ecuador, y yo diría no en el último año, sino en los últimos años. Nosotros creemos que la federación y las selecciones nacionales merecen un trabajo completamente distinto, mucho más intenso, mucho más global. La ecuatoriana necesita tener un proyecto a largo plazo y eso no me cansaré de decirlo. No quiere decir que no vayamos a apuntar a la clasificación de Qatar como lo más importante, pero el proyecto de largo plazo de la federación tiene que ser el punto número uno en su vida institucional. Necesitamos una secretaría técnica, necesitamos un proyecto, necesitamos proyectar a nuestros jugadores, necesitamos entender cuál es su techo, a qué edad, puesto por puesto. Necesitamos selecciones que jueguen a lo mismo todas, desde los 12, 13 años hasta la selección mayor, que estos jugadores entiendan a qué juegan. Necesitamos un código de disciplina, necesitamos manuales de viajes, necesitamos manuales de conducta, necesitamos protocolos para cuando la selección sale del país, para cuando la selección enfrenta un torneo como la Copa América o como un Mundial de Fútbol. En fin, yo he encontrado que en la federación no hay nada de esto, el gobierno de las selecciones nacionales es muy triste, es muy pobre y me parece que por eso también tenemos los problemas que tenemos. En el caso de darse y de ser posible en cuanto a la investigación que se va a realizar sobre los supuestos actos de indisciplinas después de Copa América, ¿se piensa dar los nombres? ¿Cuál es la postura de Federación en ese aspecto si se llega a comprobar que eso fue real? ¿Saben cuál es el problema? Que parece que la indisciplina en la selección ecuatoriana no es una cuestión de este viaje. Parece que la indisciplina en la selección ecuatoriana es una cuestión de todos los viajes y de todas las concentraciones, por lo menos de lo poco que he podido saber y de lo poco que he podido empezar a investigar. Entonces, cuando son varios jugadores, cuando son muchos jugadores, cuando es en todas las convocatorias, eso habla de que el sistema está mal, de que es la selección la que está afectando, no 4, 5, 6 o 7 u 8 o 9 o 10 jugadores, porque si el sistema está mal se van a seguir contaminando los que lleguen. Entonces, más allá de que se decida sancionar definitivamente o no a jugadores, y en esto vamos a tener que hacer un análisis cuidadoso de qué tan complicado fue el tema, qué tan grave fue el tema. Más allá de eso, yo creo que lo que tenemos que empezar a ver es cómo arreglamos casa adentro a la institución que es la selección nacional, cómo impartimos capacitación, cultura y por supuesto un reglamento de convivencia lo suficientemente firme para que esto no vuelva a suceder, o si vuelve a suceder las sanciones estén estipuladas, claras y sean muy firmes. De esos 6 nombres tal vez restando son 17 apellidos que tal vez quieran que sus nombres queden bien vistos ante la opinión pública. Teniendo en cuenta aquello, ¿se podría revertir la situación y decirles quiénes? Y otra pregunta, presidente, si viene un entrenador nuevo en el caso, ¿se podrá decir con estos elementos no contarán?
Sí, siempre se puede, siempre se podrá decir los nombres, si es que la ocasión amerita, siempre se podrá establecer reglas y establecer a quienes no queremos en la selección por su comportamiento. Cuando yo dije en la rueda de prensa que había un 60 o 70% de la selección que tal vez merecía recambio, no solo hablaba de los que se toman una cerveza o un whisky después de un partido en una concentración. Hablaba de la cultura en general, hablaba de cómo tratamos a la gente que nos sirve, cómo tratamos a los utileros, a los fisioterapeutas, a la gente que nos cocina, cómo nos comportamos en la mesa, en el hotel, en los viajes, en el bus, demás. Y ahí es donde yo digo, la cultura de la selección está muy dañada y ahí es donde más tenemos que trabajar, porque si no, se quedará en una sanción individual que le garantizo que el rato que vengan otros jugadores harán exactamente lo mismo porque no tienen la guía de una cultura de la selección que merezca el que ellos se comporten de una manera que sea adecuada a lo que es una selección nacional. ¿Y el actual entrenador ha mostrado inconformidad por estas cosas que usted detalla o él está tranquilo? No, en su informe no lo menciona, menciona únicamente haberse enterado del tema por la prensa una vez que yo di la rueda de prensa en Quito. Ingeniero, Hernán Darío Gómez será parte de esta reunión de la Comisión de Selecciones para saber a ciencia cierta todo lo que tenga que ver con su continuidad o no. Si se pidió una ampliación de su informe, es lógico que él esté ahí. Perdón.